características de la orina. Tenemos que tener en cuenta también cuando valoramos el dolor o la molestia. Debemos preguntar si se produce dolor o ardor durante la micción, si existe dolor en los testículos o en el escroto. Y algo muy importante que tenemos que observar cuando hagamos una valoración cefalocaudal también es el edema. Si existe un edema generalizado del paciente, o si hay un edema localizado, ¿sí? Eso es importante también controlar. Porque muchas veces la madre le va a decir, sí, hoy cuando le cambié el pañal, le vi un poco más inflamados los labios, o el escroto, o los testículos, ¿sí? Y eso le tiene que llamar la atención e informar, ¿sí? También debemos saber si controla o no el esfínter el niño, porque en niños menores de 2 años no tienen control sobre la vejiga, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta porque desde ahí nosotros podemos llamarnos la atención o tener un signo de alarma si el niño llora o no al hacer la pis y se le pregunta a la madre, ¿sí? En cuanto a la excreción prevista es lo que pasó en el primer power, ¿sí? Del lactante, del recién nacido, del niño y el adolescente, que son los valores normales, ¿sí? Eso es en relación a la excreción prevista. Siguiente. Acá tenemos los diferentes tipos de color de orina, ¿sí? Tenemos el amarillo ámbar, que es el normal. Después tenemos el oscuro, el té, el burdeáceo, el rosa, que son diferentes tipos de orina que nos va a llamar la atención según la patología del paciente, ¿sí? O cuando hay un traumatismo, que es cuando aparece una diuresis sanguinolenta, o una de color té cuando hay mucha proteína, ¿sí? Siguiente. ¿Qué es la infección urinaria? La infección de las vías urinarias consiste en la entrada de un microorganismo en el aparato genitourinario y su ascenso desde la uretra hasta la vejiga y de ahí a los riñones, ¿sí? La infección urinaria hacemos mucho hincapié aquí en pediatría porque es cuando se empiezan a desarrollar todo lo que es el aparato urinario. Entonces, desde niño tenemos que tratar de vigilar lo que es la uretra o la vejiga, ¿sí? Porque los primeros signos de los problemas que puede tener en la adultez viene de aquí, ¿sí? Siguiente. ¿Cuáles son las causas que se produce la infección? La infección puede ser producida por la presencia de un elevado número de organismos patógenos, que por lo general son bacterias, virus u hongos, pero lo más frecuente es la bacteriana. La mayoría de las infecciones urinarias se da por Escherichia coli, que representa el 85% en los niños, lactantes y en recién nacido. Por eso aquí es donde hacemos mucho hincapié en el trabajo práctico que tuvieron, el 6, de la higiene, ¿sí? Porque en este paso es importante, en esta etapa, cuando crece el niño, es necesario hacerle una educación a la madre o al que esté responsable del niño, la higiene del niño como tiene que ser. Porque la mayoría de los niños que vienen por infecciones urinarias es por una mala higiene
y no toman los recaudos necesarios para que eso no pase, ¿sí? La próxima. Tenemos 2 tipos de clasificación en relación a las infecciones. Tenemos la cistitis o infecciones urinarias bajas y la pielonefritis o infección de vías urinarias altas. En infecciones bajas tenemos, por lo general, son bacterias y víricas que afectan a la uretra o vejiga. Tienen que diferenciar bien cómo se diferencian los signos. Por ejemplo, en las infecciones urinarias bajas tenemos micción frecuente, tenemos disuria, eneuresis, orina fuerte, orina de fuerte olor, orina turbia o hematuria, con hematuria, ¿sí? En las infecciones urinarias altas, generalmente son recurrentes o persistentes, que afecta a uréteres, pelvis renal y parénquima renal. Aquí se da la fiebre, hay escalofrío a causa de la fiebre, hay disuria, dolor abdominal, vómito persistente, falta de apetito. Y acá lo que nos tiene que llamar la atención es el crecimiento del niño, ¿sí? Estas dos diferencias entre las infecciones urinarias bajas y las infecciones urinarias altas deben tener en cuenta, ¿sí? Al valorar al paciente o al entrevistarlo, ¿sí? La que sigue. Entonces, al tener en cuenta estas dos grandes, las infecciones urinarias altas y las infecciones urinarias bajas, los enfermeros o los médicos que se dedican a la parte de que es pediatría, deben saber bien los síntomas, los signos de lactantes, de neonatos, de niños y adolescentes. Porque en distintas etapas se, se producen diferentes signos y síntomas, ¿sí? Por ejemplo, en el neonato, letargia, vómito, diarrea, hay ictericia, hay apnea y bradicardia. En el lactante mayor y menor tenemos fiebre, hipertermia, irritabilidad, inapetente, hay llanto miccional, hay una orina turbia y maloliente, porque como son chiquitos, su manera de expresar su dolor o su dificultad es a través del llanto. Por eso, cuando los niños, su comunicación es no verbal, este, mm, hay que observar cuando hace pis, cuando va de vientre, qué es lo que está pasando, ¿sí? En cambio, en niños y adolescentes tenemos una cistitis, tenemos disuria, polaquiuria, urgencia miccional, incontinencias urinarias, eneuresis secundaria o dolor suprapúbico. También se manifiesta en la pielonefritis, fiebre, disuria, dolor lumbar con o sin síndrome miccional. La que sigue. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo son edad, sexo femenino por lo general, por lo que la uretra es más corta, un reflujo vesicouretral, estreñimiento crónico o constipación y cateterismo vesical. Con respecto a la edad, es por lo que son, siempre la higiene está dada por un adulto, ¿no? Sexo femenino, porque la mayoría son niñas las de infecciones urinarias por la uretra más corta que tiene en relación al varón. Un reflujo vesicouretral. Acá tenemos que tener en cuenta, porque esto pasa por lo general en los lactantes, que se detecta que hay un reflujo vesicouretral y se hace un estudio.
¿Esto qué quiere decir? Que no hay una eliminación completa de la diuresia, ¿sí? Cuando hablamos de cateterismo vesical, los niños que tienen un cateterismo o un sondaje vesical intermitente, este, siempre quedan al cuidado de las madres. Cuando la madre se ausenta para hacer algún trámite o para realizar ciertos papeles que ella únicamente lo puede hacer, el niño queda a cargo de una hermana o de la tía. Y el cateterismo vesical, por lo general, la mayoría de las veces que vimos una infección urinaria por cateterismo vesical, fue porque no estaba a cargo de la madre, porque la madre es la que se encarga de hacer el sondaje vesical intermitente, que por lo general se lo hace cada 3 o 4 horas, y, cuando queda a cargo de la tía o de la hermana mayor, se produce esta infección, la infección urinaria por el mal procedimiento que se hace en esta técnica. La que sigue. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es una orina patológica. Se pide una orina completa primeramente. Cuando la orina completa viene patológica, se hace un urocultivo. El urocultivo es positivo cuando hay más de 100.000 colonias, ¿sí? Sobre mililitro. Acá es importante la recolección del urocultivo. Ustedes, eh, ustedes saben desde que le enseñaron en médica que es la higiene y es el chorro medio entre la higiene del adulto y del niño. Que el adulto se hace la higiene adecuadamente y recolecta el urocultivo. Pero ¿cuál es el gran inconveniente en el niño o en el recién nacido o en el lactante al recolectar la orina? Que la recolección de orina está a cargo de la madre, nosotros la higienizamos y algunas veces los niños juegan, ahí generalmente nos cuesta mucho en, en la sala recoger el urocultivo porque tenemos que estar atentos de que no se contamine y, y hacer la higiene para que salga bien el urocultivo. Por eso hay un estudio que se hizo de urocultivo que se daba por el mal higiene y todas salían mal. Entonces es una gran responsabilidad de enfermería, recoger el urocultivo, ¿sí? También ahí vi en los trabajos prácticos, em, en el hospital, no se hace, el urocultivo por, ¿cómo que se llama? Cateterismo vesical, el sondaje vesical. No se hace por sondaje vesical. ¿Cuándo recurrimos al sondaje vesical? Cuando es un paciente crítico, con el paciente que está en terapia, con el paciente inconsciente, ¿sí? Ahí se hace el cateterismo o el sondaje vesical, ¿sí? También de estos 15 años que llevo como enfermera, 18, una sola vez vi una punción, porque vi también chicos que pusieron punción en un neonato, pero en el neonato, la punción solamente se la hace en casos excepcionales para estudiar algo específico que tenga, ¿sí? En en neonato, la recolección de urocultivo no se hace por bolsa, la bolsa recolectora que pusieron varios vi. Em, Según los últimos estudios, ya no se usa ya eso.
En el hospital no se usa eso. Se hace al acecho y se tiene ahí constantemente al niño, vigilando para recolectar un urocultivo, porque se comprobó que la bolsa recolectora que le ponen a los chiquitos o a los neonatos, contamina. A ver, otra cosa importante que les tengo que decir ahí, chicos. Eso los Profesora, chicos. una consulta. Sí, sí. Entonces, cuando nos pregunten, digamos, cuál es la técnica de recolección de orina para urocultivo, tenemos que decir que se hace al acecho, o sea, el chorro medio, en los neonatos también y en todos los niños de las diferentes edades. Claro, porque eso es lo más difícil de enfermería. Por eso yo le quería dejar en claro, porque esto es pregunta de final, que la profesora le pregunto cómo es la recolección del urocultivo, ¿sí? Por eso Ujú. hay algunas partes nomás que seleccionamos para que ustedes lean, cómo se hacía la recolección, pero ninguna de las bibliografías que pude encontrar es que se hace del chorro medio, sino la higiene nomás. Ah, Eh, bien, bien. bien, Lo porque del chorro medio sería para los niños que pueden controlar, digamos, los esfínteres, que ya le puedes decir, porque en un neonato es medio difícil, digamos, tenés que claro, recolectar la orina. sí, por eso hay que estar ahí. Pero, lo que le quería decir a ustedes, chicos, es que cómo van a recolectar la orina, ¿sí? Por ejemplo, el, el neonato, el lactante, que no, que no avisan todavía para cuando van a hacer pis, tienen que tener en cuenta que cuando se le da la leche o la lactancia, después de 30 a 45 minutos, el niño hace pis, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta para recolectar un urocultivo, porque aquí en pediatría no es necesario la primera orina que se recomienda en el adulto, porque hasta ahora, mientras veníamos cursando la carrera, ustedes le decían que el urocultivo es de la primera orina de la mañana. Aquí en pediatría no, ¿sí? Eso van a tener en cuenta en relación para recolectar un urocultivo. No se usa la bolsa, la bolsita, se usa solamente el frasco estéril. No se debe rotular con fibrón, sino que se debe colocar en un adhesivo o en una cinta, y es del chorro medio. Y la técnica para la higiene es la que pusimos en la plataforma, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Eso le van a preguntar en final, ¿sí? A ver, sigamos. Siguiente. Profe, una pregunta, ¿por qué no se recoge la primera orina de la mañana? No escuché o no sé si lo dijo. Claro, porque como el niño no avisa, no es que le hace la orina, se despierta y hace la pis. Hay algunos niños o lactantes que hacen pis dormidos o los que no tienen control de esfínter, ¿sí? Por ejemplo, a usted le van a pedir a las 10 de la mañana que haga una recolección de urocultivo. Usted lo tiene que hacer el urocultivo. A partir de ahí usted empieza a vigilar. Cuando la madre le dé líquido y vigilar entre 30 a 45 minutos y el niño hace pis, ¿sí? No es lo mismo que un adulto, como dijimos, que es la primera orina de la mañana. El pediatra puede pedir el urocultivo en cualquier hora del día y usted tiene que recoger la orina, ¿sí? No es necesario la primera orina de la mañana en pediatría. Bueno, gracias, profe. Nada de nada. Bueno, para
tener esto más en claro, en general, acá puse las funciones del riñón, que elimina los productos del metabolismo, regula la homeostasis del medio interno y elabora la eritropoyetina, la renina y prostaglandina, ¿sí? Eso es lo que es un general que quería hacerles ver, que recuerden que quedó allá. Siguiente. Vamos a ver, lo que sigue, lo que vamos a ver ahora es el síndrome nefrótico. Este niño es un niño que por lo generalmente lo ven así edematizado, los ojos, los labios, pero no es que esté durmiendo, sino por el mismo edema se le cierran los párpados, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome nefrótico. No sé si quieren hacer alguna consulta de eliminación urinaria. Sí, profe, al final es lo del chorro medio o no. Sí, es del chorro medio. ¿Y cómo se toma entonces cuando es un niño que no controla el esfínter y el chorro medio? Por ejemplo, usted tiene que tener en cuenta la toma de leche que tiene el niño, ¿sí? Sí. Después de la toma de leche, a los 20 minutos, usted hace la higiene, porque el niño va a hacer la pis entre los 30 y los 45 minutos, ¿sí? Pero aquí se trabaja en pediatría, se trabaja en equipo con la madre, ¿sí? Entonces, no es que usted va a tener 6 pacientes a cargo. Usted hace la higiene. Le dice a la mamá, si el niño tiene un pañal, el pañal no tiene que volverlo a poner después que haga la higiene, ¿sí? Mm. Ella tiene que jugar con el niño, le deja el frasquito y le explica que cuando ella vea que empieza a hacer la pis, la primera orina no es al acto que pone el frasco para recoger la orina, sino el niño hace apenas unas gotitas y le pone, recoge la orina, porque el niño el lactante no es que hace un montón y bueno, y dice ya Claro, es poquito. ahora es el momento. Usted ve que sale el primer chorro, no es un gran chorro, ¿no? Y recoge. Claro. Es solamente la primera orina la que sale, porque ellos no hacen gran cantidad tampoco. No es desde el inicio ponen el Profe, ¿y la cantidad mínima de orina que es indispensable, digamos, o sea, hay un mínimo de orina que necesitamos para el urocultivo o no depende de eso? ¿Cuántos No, mililitros mínimos? sí depende eso. Por ejemplo, en recién nacido es de 0,5 a 1 o 2 como máximo. En los niños más grandecitos, lactantes, es de 1 mililitro como mínimo, 1 mililitro y 5, o lo que recoja. Pero como mínimo tiene que tener entre 1 a 2 mililitros. O si no, no puede centrifugar la máquina, ¿sí? Ah, bien, profe, muchas gracias. No, de nada. Otra consulta. ¿Ya estamos? Bueno, empezamos con síndrome nefrótico. El siguiente. El síndrome nefrótico es un estado clínico caracterizado por edema. El edema es la acumulación de los líquidos en diferentes sitios, como los párpados, las piernas, el abdomen y la región sacra, principalmente en la región sacra, ¿sí? En estos niños con síndrome nefrótico,
Cuando sospechan ya que es un niño con síndrome nefrótico, lo primero que valoran es la región sacra, ¿sí? Tenemos una proteinuria, que es la pérdida de proteína en la orina. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos una orina con proteinuria? ¿Alguien recuerda? Hay espuma. La espuma, creo. La Sí, así es. precipitación. Muy bien, porque cuando un niño o una persona adulta tiene mucha proteína en la diuresis, hace con una mayor cantidad de espuma, ¿sí? Bueno, esa espuma es anormal. En los niños o en cualquier orina que ustedes hayan tenido la oportunidad o hayan visto, tiene mucha espuma, ¿sí? Tenemos una hipoalbuminemia, que es niveles anormales bajos de proteínas en la sangre, ¿sí? Esa es la hipoalbuminemia. Tenemos también una hiperlipidemia con concentraciones elevadas de colesterol y triglicérido en el plasma, ¿sí? Y tenemos una inmunidad alterada en estos pacientes. Así podemos identificar. El niño con síndrome nefrótico generalmente ingresa a la sala o va a emergencia llevado por la madre. ¿Pero por qué lo lleva la madre? Porque lo ve edematizado, ¿sí? O porque empieza a hacer la pis como Coca-Cola. Siguiente. Los diferentes tipos de síndrome nefróticos tenemos el síndrome nefrótico primario, el síndrome nefrótico secundario y el síndrome nefrótico congénito. Cuando hablamos de síndrome nefrótico primario, es una enfermedad que afecta solo al riñón en los niños, ¿sí? Como la glomerulonefritis. Ese es el síndrome nefrótico primario. En cambio, el síndrome nefrótico secundario, ¿por qué se da el síndrome nefrótico secundario? Se da por una infección, por una toxina, por una alergia o una neoplasia o alteraciones cardiovasculares. En las infecciones tenemos la sífilis, en las toxinas tenemos el bismuto o el mercurio, en las alergias tenemos picadura de abeja o alergias alimentarias. En las neoplasias tenemos como la leucemia o las carcinomas y alteraciones cardiovasculares como insuficiencia cardíaca congénita. Y en el síndrome nefrótico congénito se localiza en los cromosomas 19. Esos son los 3 tipos de síndrome nefróticos que podemos encontrar al ingreso, por los diferentes ingresos que ingresan por síndromes nefróticos, ¿sí? El síndrome nefrótico primario o secundario ocurre en niños de 1 a 8 años, ¿sí? Y frecuentemente son varones. La mayoría de los niños que tuve la oportunidad de atender con síndrome nefrótico fueron varones, ¿sí? El siguiente. Las manifestaciones. Las manifestaciones son el edema blando, godet muy apreciable a la mañana en los párpados y a lo largo del día en los miembros inferiores. Los niños presentan edema en los párpados por la mañana al levantarse, ¿sí? Empieza así durante la mañana. Entonces la madre lo mira y le dice, qué raro. Empieza con los párpados edematizados. Y con el paso de las horas del día, empieza a hacerse más notable en los miembros inferiores, ¿sí?
En los grados mayores de edema pueden notarse en la distensión abdominal. A estos niños lo van a ver edematizados los párpados, los labios y también durante el transcurso del mediodía en los miembros inferiores y en el abdomen, ¿sí? Tiene un abdomen muy prominente este paciente. También tenemos acá los niños que tienen síndrome nefrótico. Hay diarrea. ¿Por qué se produce la diarrea? Por edema de la pared intestinal. Como todo está edematizado, los intestinos se edematizan y cae la materia fecal, ¿sí? En estos niños hay inapetencia al comienzo de la enfermedad, porque ustedes como no crean, son niños de 2, 3 años o 5 años, el más grande que atendí. Él sentía vergüenza de salir, de cómo se veía, de su apariencia, porque a estos niños hay que hacerles caminar y ponerle un barbijo y que salgan a caminar para favorecer para que el edema ceda. El siguiente. En el Profe, síndrome, sí, no escuché bien, dijo que hay que hacerlos caminar y que hay que ponerle al niño. usted porque estos niños cuando en la mañana tienen que salir a caminar, se van a la sala, caminan no por el pasillo, sino por el estar, que ya van a conocer, tienen que caminar en la mañana, en la tarde y antes de irse a dormir, para favorecer para que no estén edematizados, ¿sí? Y se le coloca Bien. sí o sí a ellos un barbijo, por lo que tienen una disminución por lo que están por la inmunidad. Tienen las defensas bajas, ¿sí? Profe, gracias, no había escuchado bien. Está bien, Marlene. El síndrome nefrótico primario, que por lo general es lo que nosotros recibimos en la sala, en internación, son por una descompensación hemodinámica por diarrea o vómito, niños edematizados en anasarca con requerimiento de restricción de líquidos y diuréticos, y en caso de infecciones. Estos niños que ingresan por síndrome nefrótico hacen una recaída, una descompensación, porque por diarrea, porque tienen una mala alimentación o los padres no respetan los protocolos de su dieta, o tenemos niños con infecciones, o como dijimos más anteriormente, también puede ser porque le picó algún bicho. Entonces ahí hacen una internación, porque la mayoría de los niños que tuvimos no es por el síndrome nefrótico en sí que se internan ya cuando empiezan a hacer el tratamiento, sino que son aquellos niños que tuvieron una tos o le picó una abeja o no respetaron la dosis de medicación que le correspondía al niño. Por eso es una internación con síndrome nefrótico primario en la sala, ¿sí? Siguiente. El tratamiento es una dieta normoproteica hiposódica, un aporte hídrico. El aporte hídrico, por lo general aquí en el aporte hídrico, cuando ingresa el paciente, se hace un control estricto de ingreso y egreso del paciente. Con el correr de los días, se va aumentando la cantidad que el niño puede consumir de líquidos.
Después tienen una vitamina D, que es una vez a la semana, y calcio todos los días, ¿sí? Y después acá también cuando ingresan, también se hace una valoración de inmunización para descartar TBC, ¿sí? En el tratamiento. Siguiente. Acá cuando hablamos de tratamiento específico, hablamos del esquema de corticoide y esquema prolongado. Cuando el niño con síndrome nefrótico empieza con esquema de corticoides, es el primer tratamiento que recibe, que es un tratamiento específico, ¿sí? ¿Con qué se trata estos niños? Con la metilprednisolona, ¿sí? Tenemos la metilprednisolona que vienen en gotas y tenemos las metilprednisolonas que vienen en pastillas, ¿sí? Usted tiene que prestar atención acá, chicos, porque en algunos chicos le dan en las gotas específicamente, sí o sí le tienen que dar las gotas, y en otros le dan la pastilla, ¿sí? Estos niños reciben la metilprednisolona por 4 semanas, durante 4 semanas y 4 semanas en días alternos igual dosis. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si durante las primeras 4 semanas hay una buena reacción, se va viendo en las otras 4 semanas siguientes de cómo está evolucionando, si está respondiendo o no al tratamiento. La mayoría de los niños responden al tratamiento de las primeras 4 semanas. Y de acuerdo a eso se va descendiendo lentamente la dosis de la metilprednisolona. Después tenemos el esquema prolongado. ¿Qué quiere decir con esto? Con esquema prolongado. En la metilprednisolona dura 45 días continuos y 45 días, un día alternos. Un día sí, un día no, intermedios. Cuando hacemos los tratamientos, hay una disminución de la remisión de las proteinurias. Y por eso se pasa en días alternos, ¿sí? También depende esto de la proteinuria en orina, que van a tener oportunidad Dios quiera que tengan oportunidad de atender a estos pacientes, y ahí van a usar las tiras reactivas, ¿sí? Son las tiras reactivas en orinas que se controla cada vez que el niño hace pis. En caso si la proteinuria no remite al mes de inicio al tratamiento, se asume el control como córticos resistentes. ¿Qué quiere decir esto de córticos resistentes? Quiere decir que la metilprednisolona no está haciendo efecto en lo que es su cuerpo. Entonces se produce un corticoide de dependencia, ¿sí? Y entonces ahí cuando hace una corticoide resistente, se inicia con inmunosupresores como la ciclofosfamida, ¿sí? Pero por lo general estos chicos que hacen resistencia al corticoide son niños más propensos a tener una diálisis, a que pierdan directamente la función del riñón, ¿sí? El que sigue. Las complicaciones más frecuentes en las infecciones son el estreptococos y los gram negativos, edema y anasarca. Se descarta hipovolemia y se inicia con terapia acá se usa mucho la furosemida. Estos niños reciben de 10 miligramos a 20 miligramos de furosemida por día.
También tenemos trombosis para su prevención. Se sugiere evitar el reposo, evitar al mínimo las vías parenterales y prevenir hipovolemia, ¿sí? Por eso es que se recomienda al niño que las caminatas de 10 minutos, porque llevar todo ese peso que tienen a su edad, ellos se cansan mucho, porque están tan edematizados que hacen 5 pasos y se cansan, se paran a descansar los niños, ¿sí? La mayoría de estos niños sienten dolor en su piel, porque su piel está tan edematizado que su piel le duele. Entonces eso también hay que cuidar. Se usa crema hidratante, ¿sí? La siguiente. Bueno, acá tenemos algunos diagnósticos de enfermería en relación con el síndrome nefrótico. Tenemos exceso de volumen de líquido relacionado con síndrome nefrótico, manifestado por edema en miembros inferiores. Tenemos desequilibrio nutricional, tenemos déficit de actividades recreativas y tenemos riesgo de deterioro de la integridad cutánea, ¿sí? Son algunos de los diagnósticos que pueden aplicar acá en lo que es síndrome nefrótico. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Creo que Profe, ya llegamos a las 10, ¿no, chicos? ¿Son las 10? ¿Puede ser? no, las 9:15. No, profe, falta. Ah, me asusté. Bueno, Profe, una consulta. Había nombrado hace un rato una palabra, enasarca. ¿A qué hace referencia? ajá. Ese es cuando tenemos un edema generalizado ya, Bien, profe, gracias. ¿sí? O como Gracias. el síndrome de Godek, que lo Ah, ven en médica. Anasarca y Godek lo ven en médica. Por eso es que no di mucha explicación ahí. gracias, profe. Profe, Sí. profe, en el esquema prolongado, ¿puede explicar de la corticoresistencia? Bueno, a ver, volvamos al tratamiento. Ahí. En el esquema específico consiste en el uso diario de corticoides de altas dosis durante 4 semanas, ¿sí? Después de las 4 semanas se da los corticoides. En estas primeras 4 semanas usted los corticoides los dan todos los días. El niño va respondiendo al efecto de la metilprednisolona, ¿sí? Después de las 4 semanas del tratamiento de la metilprednisolona durante todos los días, en las 4 semanas siguientes se dan días por medio las dosis. Mismas dosis a las primeras 4 semanas, ¿sí? Después de las 4 semanas posteriores que le dan las dosis iguales, pero día por medios, si va evolucionando adecuadamente el niño o la niña, se desciende lentamente la metilprednisolona, la dosis de la metilprednisolona, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta que ya está dando este resultado? Porque hay una remisión de la proteinuria. Por eso se pasa el corticoides a días anteriores, ¿sí? Este control se hace por las tiras reactivas de la orina. En caso que esto no resulte o el niño no responda al tratamiento durante 45 días y no responde, ahí hablamos de un niño resistente al corticoides.
Como el niño no tiene resistencia al corticoide, se pasa a una segunda fase, que es la fase de un tratamiento con ciclofosfamida. ¿Sí? No sé si le quité la duda y la mayoría de los niños responden, el 80% de los niños responden a los 20 días. Bien, muchas gracias, profe. Bien. Profe, ¿cuál era el fármaco que se administraba en la corticoresistencia, puede ser? Mencionó uno. La ciclofosfamidas. Con ellos se inicia con la ciclofosfamida los que son resistentes a los corticoides. Meta, profe, gracias. Bien. También me olvidé de decirle acá en el primer esquema, que no lo puse acá, se hace también el uso de la furosemida. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, usted dijo que los pacientes era difícil que se movilicen porque se cansan mucho. En ese caso, ¿comenzaríamos con ejercicio en cama primero y ir evolucionando de a poco? ¿O sí hay que sacarlos a caminar? Primeramente, se inicia en cama. Así es el inicio, en cama, después en la habitación y después hasta la puerta de su habitación y así se lo va incentivando para que inicie. Porque estos niños por lo general no se quieren levantar porque se sienten muy cansados, se sienten pesados, se sienten doloridos. Entonces hay que incentivarlos a que se levanten. ¿Sí? Una consulta, y cuando los niños están en cama, ¿hay que tener algún cuidado o ubicarlos en alguna posición específica? Por ejemplo, colocarles almohada, algo debajo de las piernas o de los miembros tematizados. No. Hay que animarlo nomás, porque hay chicos que están ahí acostados nomás. Entonces hay que animarle a la madre que le lleve su juguete preferido, o que lápices, ofrecerle lápices de colores con una hoja, inicialmente así. Incentivarlo a hacer algo ahí en la cama porque quieren estar ahí, acostados nomás. Entonces se lo incentiva a dibujar o a jugar con los juguetes preferidos de él en cama y de ahí se va progresando de a poco. Porque es como le digo, hacen 5 pasos y se cansan. Hay algunos que dan 5 pasos, 10 pasos, se cansan y entonces se le ofrece si hay en ese momento silla de ruedas y se le da un paseo. En la sala se le da un paseo y se vuelve a su habitación. O se le hace mirar en las ventanas para que no estén aburridos. Porque también es difícil para ellos salir hasta su puerta porque se sienten así tan mal con su aspecto que son niños, es verdad, pero sí se dan cuenta ellos que no son ellos, no se sienten ellos, sino que se sienten diferentes. Porque los otros niños se dan vuelta a verlo o a mirarlo, o inclusive los grandes, las personas mayores, a observarlo. Por eso aquí también influye mucho lo que es la psicóloga. Se hace un enfoque multidisciplinario con los diferentes con las diferentes especialidades que hay en el hospital y tratamos de apoyar a estos niños con síndrome nefrótico y también a la familia. Entonces,
Los cuidados de enfermería que ustedes tienen que tener en estos niños con síndrome nefrótico son control de signos vitales, lo más importante la atención arterial, porque pueden tener una presión arterial elevada, el control de peso que se hace los primeros, cuando ingresa se lo hace por turno al control de peso y después progresivamente va disminuyendo por día o por día, sí. Tenemos que hacer el control de edema, tenemos que hacer el control de ingesta de líquidos, ¿sí? Tenemos que administrar medicamentos, nosotros no darle a la mamá y retirarnos, sino observar cómo le da y cómo recibe el niño el corticoide, porque este corticoide es amargo, ¿sí? Tenemos que controlar la dieta cuando lo llevan, porque suele pasar de que hay confusiones en la dieta y hay que tener un control estricto de la diuresia, ¿sí? Principalmente cuando hacemos el control de la proteinuria. Esos son los cuidados de enfermería específicos que tenemos que hacer. ¿Lo Profe, anotaron? ¿puede repetirlos? Control de signos vitales, control de peso, control del edema, control de ingesta de líquidos, administración de medicamentos, el control de la dieta y el control estricto de la diuresia. Ahí repito Muchas de gracias. nuevo. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos, que le haya quedado duda de síndrome nefrótico? ¿Ninguna? Bueno, entonces empecemos con síndrome nefrítico. Bien. El síndrome nefrítico, siguiente, es una inflamación de los glomérulos de los riñones. Se presenta en respuesta a una infección de la piel o la faringe, generalmente la estreptocócica. La incidencia es mayor en niños entre los 2 y los 12 años, ¿sí? Acá no se dan en niños menores de 8 años, sino se da por lo general en la preadolescencia, ¿sí? La oportunidad que tuve de atender a niños nefríticos fueron niños de 10, 12 hasta 14 años, ¿sí? Con síndrome nefrítico. Siguiente. Las manifestaciones clínicas son también edema periorbitaria leve y en los pies y tobillos, ¿sí? No es un edema generalizado como vemos en el síndrome nefrótico, ¿sí? El síndrome nefrítico se da en los miembros inferiores. Ahí se observa la gran diferencia, ¿sí? Pueden hacer un cuadro en comparación con el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, ¿sí? Porque cuando vayan al final también le piden la diferencia, qué diferencia hay entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, ¿sí? Aquí tenemos una hipervolemia, tenemos una hipertensión arterial que puede causar una encefalopatía con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, hay irritabilidad, crisis convulsiva y puede existir o no oliguria, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre también con el síndrome nefrótico, ¿sí? Porque ustedes fíjense de que no hay convulsión en el síndrome nefrótico, pero en el nefrítico sí, ¿sí? Acá hay hematuria microscópica o macroscopia, microscópica o macro. Hay una
No se le escucha, profe. Profe, no se le escucha. ¿Me escuchan, chicos? Se fue la señal por rato. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora Ahora sí. sí, profe. Ah, bien. Bueno, por ejemplo, acá en el síndrome nefrótico hay convulsión, ¿sí? A gran diferencia lo que no sucede en el nefrótico, perdón, pero sí en el nefrítico. En el nefrótico tenemos una orina color Coca-Cola. Aquí en el síndrome nefrítico tenemos una orina hematúrica, ¿sí? Inclusive después del tratamiento o por meses sigue todavía esa orina hematúrica hasta que se desaparezca, ¿sí? En el síndrome nefrítico tenemos dolor en el costado o en el abdomen medio y hay malestar y hay fiebre también en estos niños, ¿sí? El siguiente. Los controles de enfermería que tenemos que hacer en el niño con síndrome nefrítico son el control de peso, en el control de signos vitales, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial y la temperatura. Aquí también tenemos que tener un control de edema, tenemos que tener un control de ingesta de líquido estricto también y la administración de medicamentos que también es con corticoides en estos niños con síndrome nefrítico. Tenemos que tener el control de la dieta y el control estricto de la diuresis también, ¿sí? Siguiente. Tenemos una restricción de líquido. Acá en los niños con síndrome nefrítico se da furosemida cada 6 horas. Si no existe respuesta a la diuresis, se aumenta la dosis, ¿sí? Cuando desaparecen los signos de hipervolemia, se continúa con furosemida por vía oral hasta llegar al peso correspondiente. En estos niños con síndrome nefrítico, deben permanecer en cama, ¿sí? Porque pueden hacer un paro estos chicos, ¿sí? No se tienen que levantar ni al baño hasta que el edema disminuya. Siguiente. Eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda que le queden. Si estoy en la mesa, tomo yo esto. Así disipo las dudas. O alguna duda del trabajo práctico. Profe, ¿habrá posibilidades que nos permita cargar este Power en el módulo, lo podamos tener? Bueno, yo lo cargo. Le hago unas modificaciones que me faltó ahí, que están
desactualizada, que los cambié mientras lo iba diciendo, y los subo, así ustedes lo tienen ya. Bien, Sí. profe. Y otra consultita, al comienzo, cuando empezó a dar la clase, usted dijo de que estaba la técnica correcta de higiene perineal en la página, pero la Sí. estuve buscando y no la encuentro, no sé si es un video o será un archivo, porque hay los dos últimos archivos que le avisamos a la profe la semana pasada que no se podían abrir. Uno ahora sí se puede abrir y el otro sigue sin poder abrir. Creo que dice un caso de deshidratación nursing. Me parece que ese es el que no se puede abrir, sale con error. Eso lo cargó la profesora. Pero lo de la higiene perineal es uno del SAP, que es un aviso a la comunidad. Pero ahí no dice que es del chorro medio, por eso es que yo le hago hincapié en que es del chorro medio. O sea, en el lactante o en el recién nacido hacemos salir un poquito de orina y recolectamos el resto, ¿sí? Claro, en eso yo le iba a comentar que, bueno, yo tuve la experiencia con uno de mis hijos cuando estuvo internado. A mí sí, bueno, la enfermera lo higienizó y me hizo estar con el pañal abierto, entonces yo tenía que estar con el frasquito pendiente, digamos, al lado de mi hija cuando empieza a alargar la orina, entonces yo recién ahí colocaba el frasquito. Y esto fue hace como 8 años atrás, o sea que en esa época tampoco ya no se utilizaba la bolsa colectora, pero bueno, estaba recién como viéndose ese tema porque había una enfermera que venía y me decía que compre las bolsitas colectoras que se pegan en los genitales para poder tomar la muestra, y después vino otra enfermera y me dijo, no, vas a estar con el pañal abierto y vas a esperar que en cuanto empiece a salir la orina, acercás el frasco estéril y tomamos la muestra. Entonces era como que fue en el materno, el que estaba en el Hospital del Milagro, ahí donde se atendía antes a los niños, bueno, ahí me Sí. había pasado eso. No, sí. Eso todavía sigue pasando en la actualidad, ¿no? Pero lo correcto es que sería el urocultivo al acecho. Si va a haber hay enfermeras todavía que dicen de la bolsita, pero no es lo correcto. No. Claro, aparte la bolsita tiene una contraindicación. Bueno, yo una vez conseguí un prospecto de esa bolsita que dice que en caso de uso, para evitar la contaminación, se debe cambiar cada 30 minutos la bolsita. O sea que creo que es mucho más costoso también para la mamá que tenga que recolectar la orina, estar cambiando cada 30 minutos la bolsita si es que el niño no micciona. Profe, y en el caso del otro material para recolección de la orina, el botecito, no me acuerdo el nombre. También en microbiología nos dijeron que es lo mismo, si cambia cada 30 minutos. Eso recuerdo. Claro, porque usted tiene que tener en cuenta de que cuando usted va a recolectar un urocultivo, ¿qué es lo que van a tener en cuenta? Primero, ¿a qué hora toma la mamadera o toma el pecho el bebé? Esa es la primera recomendación. Después de ahí, termina la leche y espera entre 30 a 45 minutos, pero no le vaya a hacer entre las 30 y los 45 minutos, hace 10 minutos antes, no sé, que cuando usted lo esté higienizando haga la pis, ¿sí? Porque es el horario adecuado en que se va a hacer, se forma la diuresis, entre 30 a 45 minutos. Porque para que no sea tan estresante recolectar un urocultivo, tienen que tener en cuenta esto. No pueden tenerle a la mamá, imagínense si están en invierno y lo dejan todo así a la intemperie, al bebé, sin taparlo, el niño se enfría. Entonces tienen que tener en cuenta la toma de leche o la lactancia. Hacen la higiene y como ustedes tienen otros pacientes a cargo, enseñan que el frasco estéril con tapa rosca, únicamente la madre lo tiene que abrir cuando vea que empieza a hacer la pis el bebé, antes no. Porque también otro error es que la madre está con el frasco abierto todo el tiempo esperando. Cuando el bebé no tomó la leche o no le dio lactancia. Entonces eso tenemos que cambiar, tenemos que evitar, ¿sí? Que no sea tan estresante juntar un urocultivo. No sé si hay alguna duda o algo.
¿Respondí su pregunta, Celso? Sí, profe. Gracias. Ah, bien. ¿Otra consulta? Profe, ¿hay un proyecto educativo para entregar ahora hasta el viernes también en la plataforma? Sí. Yo quería preguntar porque, bueno, hay que hacer un afiche, pide que hagamos como un proyecto educativo a los padres de niños lactantes. ¿Habrá manera de que prolonguen un poquito más la entrega de ese trabajo? Y yo le pregunté, ¿sabe que yo le pregunté a la profe si lo podríamos pasar, pero era antes que publiquemos el trabajo práctico, y me dijo que no prolongue los días, porque yo lo quería poner hasta que cierre el martes, el próximo martes. Y me dijo, no, publicarlo ahora ya y dale hasta el viernes 27. Sí, sí lo hablé con la profesora y no hay posibilidades porque si ella dice no, es no. Si dice sí, bueno, sí. Claro, profe, bueno, qué macana. Bueno, gracias. Vamos a ver, Bueno, el afiche lo hacemos y le sacamos una foto y se lo subimos así. sí, o pueden dibujarlo en la máquina y lo reencuadran como si fuera ya un afiche y ahí hacen la educación no verbal, que sería un niño que no sabe leer. Bien, profe. Ajá. ¿Se puede Profe, yo diseñar quiero... directamente una imagen como afiche, profe, en la computadora? Claro, así no gastan. Sí, claro que sí. Profe, una consulta. Ahí dice destinatario padre de lactantes menores y mayores. ¿Es que concurren a algún lugar en específico, por ejemplo, a un centro de salud o a un jardín maternal o a alguna escuela, algo en particular, o es destinatario en general? Porque en base a eso va a ser la metodología que voy a utilizar para hacer. Entonces quería saber, o sea, si es algún grupo específico, o sea, que concurren a un centro de salud, que concurren a un jardín maternal, por ejemplo, o... No, fíjese de que usted puede hacer la educación en lactante mayor o menor, pero usted elige a quién, a dónde, ¿sí? No específicamente tiene que ser un centro de salud o el que está internado. Por ejemplo, el año pasado este trabajo práctico se hizo en la sala. A eso le Porque iba a estaba, preguntar, profe, ¿se ejecuta este trabajo? Porque por ahí podemos aprovechar cuando vayamos a las pasantías hospitalarias de hacerlo en las mamantes que se vayan de alta, por ejemplo. no. En esa oportunidad el año pasado se dio ahí por lo que los chicos estaban haciendo la concurrencia. Pero en este caso no, porque ya se trata de finalizar ya los trabajos prácticos para que no tengan nada pendiente en las prácticas hospitalarias, sino que se dediquen exclusivamente a la valoración del paciente pediátrico y la destreza que tengan, ¿sí? Así que no se va a llevar nada pendiente de trabajos prácticos a los que a la concurrencia, a la pasantía hospitalaria. ¿Otra consulta? ¿Respondí su consulta, Jimena? Sí, profe, gracias. Ajá, bien. Profe, Sí, a ese el proyecto educativo hay que elegir uno de los temas que están ahí o es en base a los 4. no, sí, los temas están ahí puestos porque es lo que ustedes ya conocen, ya lo que venían viendo. O sea, ustedes saben los temas, ya hicieron el primer parcial, así que van a tener más destreza para realizarlo, más fluidez para hablar y cómo encararlo al tema. Por eso es que pusimos esos temas. ¿Sí? Claro, Profe, profe, pero yo creo que la consulta que ella hace es que si elegimos solamente un tema, por ejemplo, solamente elegimos infecciones urinarias o tenemos que abarcar los 4 temas, infección respiratoria, No. urinaria, todo. No, únicamente un tema elijan, ¿sí? Un tema. No es necesario todos los temas, solamente tienen que elegir un tema y lo realizan, ¿sí?
¿Respondí su pregunta, Verónica? Sí, profe, muchas gracias. Ajá, bien. ¿Otra consulta? ¿Otra duda? Profe, ¿ya tienen fecha para el segundo examen? ¿Y la profesora se acuerda que les dijo que iba a ser el 7? ¿Ya quedó Primero fija, había digamos, dicho, esa fecha? sí, porque ella primero decía que iba a ser el 9, el parcial. Pero ese día del parcial que tuvieron, le dijo que el parcial sí iba a ser el 7 y no el 9. Aunque el 7 es feriado, ¿qué no? Feriado puente. Claro. Profe, ahí no Entonces, operatorio. debe ser que se quedó. Y se acuerdan de que también había dicho en una instancia que los que recuperaban,